Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ileana. Nos encontramos aquí transmitiendo desde las oficinas de IAARC. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Y como ya lo comentaron antes Ileana y Miguel, vamos a procurar enfrentar un tema que a todos nos atañe. Estamos ya casi por cumplir un mes desde que salió el plan de reactivación para Nuevo León, después de esta situación tan complicada que hemos vivido, tan inusual. Y la idea es enfocarnos a cómo nos ha afectado a estos elementos que estamos representados aquí, que giramos alrededor de la industria inmobiliaria. Como ustedes pueden ver, el grupo de conversadores que nos encontramos aquí fue seleccionado cuidadosamente, de manera que pudimos incorporar a Jorge representando al sector del desarrollador inmobiliario, quienes finalmente son los que hacen que las cosas sucedan y de alguna manera el resto de los elementos giramos alrededor, ¿no?, de su quehacer. Nos acompaña también Nacho de 4S, quienes constituyen la empresa más especializada en conocimiento de mercado, en análisis de mercado. Y finalmente, si no existiera eso, pues realmente sería muy difícil que existiera el resto de la industria, ¿no? Nos acompaña también Toño Samaniego. Y pues Toño es el que hace que finalmente todos esos planes que los desarrolladores elaboran en Excel y todo ese PowerPoint y métricas que desarrolla también 4S y nosotros mismos como arquitectos, los planos y demás. Toño, ustedes son los que finalmente logran esa cristalización, esa ejecución y que esos sueños se concreten, ¿no? Por mi parte, estamos representando también a todo ese sector, además de los arquitectos y diseñadores e ingenieros, a esa parte que integramos el grupo de consultores que intervienen, ¿no? Porque no solamente hay arquitectos, hay ingenieros, hay gerencias, hay consultores, y así es como constituimos este panel. Y sin más preámbulos, quiero empezar con Toño, haciéndote un par de preguntas por ahí. Pero antes, para guiar a la audiencia y que entiendan un poquito nuestra dinámica, les explico que queremos enfocarnos en platicar en lo que ha sido el confinamiento, cómo nos ha afectado esa etapa, platicar también acerca del momento actual que vivimos, esta situación que apenas lleva menos de 15 días desde que pudimos volver a un relativo esquema de trabajo otra vez, y después hablar sobre los panoramas futuros. Vamos a tratar de seguir esa línea. Y entonces, Toño, tú representando al sector de la construcción, que es el que recibe los primeros bloques, estas primeras oleadas de afectaciones por toda esta situación, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de los efectos que vivieron en el medio? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo los tomaron como constructora? Claro que sí, Alex. Bueno, muchas gracias, Alex, por la palabra. Pues sí, bien, como lo mencionas, Alex, en el tema de las obras detenidas por este fenómeno que pasó, pues para ser exactos, el pasado 7 de abril, todas las obras públicas y privadas de Monterrey, área metropolitana, y entiendo que todo esto se replicó en varios estados del país, por no decir casi todos, se tuvieron que detener, debido principalmente a que pues, la construcción no fue mencionada en el decreto federal como una actividad esencial. Dada esa razón y esas circunstancias, pues fue un paro inmediato. El detener las obras aquí en Monterrey, pues a nosotros como empresa del sector de la construcción, pues nos viene a afectar a partir toda la inercia que traíamos de arranque de año. Digo, como ustedes saben, el sector de la construcción aquí en el estado es uno de los principales promotores de empleo del estado, aporta una cantidad significativa de empleos, y el tener que detener las obras, pues
fue muy duro, ¿verdad? Son medidas muy drásticas. Eso es lo que principalmente enfrentamos con ese decreto de detenernos, ¿verdad? Muy bien, Toño, gracias. Nacho, tú que estás tan involucrado con los desarrolladores de Monterrey, ¿cuál fue la situación que se vivió en esos momentos? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cuáles fueron las reacciones en cuanto entramos a esta circunstancia? Mira, Alex, yo hay un tema que quisiera, ahorita mencionaste un tema bien importante en donde dices que los primeros en recibir el golpe de la pandemia fue el tema de construcción, y yo te diría que ahí difiero de ti. Yo creo que los primeros que reciben el golpe es el mercado. O sea, lo primero que se contrayó una vez que empezamos con la pandemia fue el mercado, y de ahí vimos cómo otras partes del desarrollo se fueron paralizando hasta llegar al tema de la obra. El mercado empezó a paralizarse días después de que la pandemia llegó a México. De hecho, a partir del 15 de marzo, 12, 13 de marzo, por ahí, el mercado empezó a caerse significativamente. Y hay que también entender en qué posición está el mercado y cuál es lo dramático o qué tanto efecto va a tener esta crisis, porque es el primer punto en donde debemos de saber qué hacer para ver hacia el futuro. Esta crisis, para que sea una idea, muchos la comparan en cuestión de empleos, en cuestión de impacto, en cuestión de porcentaje de decrecimiento que está teniendo México y el mundo. Pues una crisis similar en Estados Unidos está siendo más fuerte que la del 2009, más fuerte que la Gran Depresión, y la expectativa de crecimiento de México en cuestión económica viene más fuerte que lo que decrecimos en 2019. Este año se espera que se crezca 8%, 2009 decrecimos 6%, en 1995 decrecimos aproximadamente, no llegamos ni al 7%, y este año hay algunas instituciones que nos ponen decrecimiento del 9%. Entonces, tenemos un decrecimiento fuerte, las cosas van a ser bien complicadas este año, y eso llevó a que los desarrolladores, obviamente, digamos que el efecto fue diferenciado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un desarrollador que te especializas en la parte comercial, en donde tus centros comerciales los cerraron completamente, a un desarrollador que tenía a lo mejor parques industriales, en donde las cosas de cierta forma podían caminar más o menos igual, o un desarrollador que tiene espacios de oficina, o un desarrollador que comercializa vivienda, ¿no? Entonces, los efectos fueron completamente diferenciados. De cualquier forma, sí creo que siempre la pregunta del desarrollador es ¿qué voy a hacer? ¿Y qué se tenía que hacer? Lo que nosotros decimos es que en estas épocas de crisis lo primero que tienes que hacer, y lo hemos dicho, es cuidar tu flujo de efectivo como desarrollador. ¿Por qué? Porque las ventas van a caer. Y las ventas, para que te des una idea, depende del segmento, pero hay segmentos que cayeron 80% ventas, otros 40% o 60%, y los que menos hemos visto están alrededor del 35-40%. Entonces viene una caída importante en ventas, eso viene reflejado en flujos, y obviamente pues tienes que prepararte para esa parte. Este año va a ser bien complicado, el mercado va a estar muy contraído. Sin embargo, más adelante vamos a platicar qué es lo que vemos diferente esta crisis con las otras crisis que vemos, ¿no? Pero el mercado está contraído, vemos una ligera recuperación en estos días, pero te digo, o sea, hay segmentos, por ejemplo, de vivienda vertical en ciertos segmentos en donde se contrajo 80% las ventas marzo, abril y el mes de mayo, ¿no? Gracias, Nacho. Qué interesante que en tu sector sean los primeros, ¿no?, que detectan cómo se está moviendo esto, y finalmente debemos estar atentos en todo momento a esos indicadores, ¿no? Digo, en esta situación realmente no hubo mucho tiempo para reaccionar, pero pues quiero dejar un poquito más del tema para adelante, de hablar. No todos son malas noticias en esto, claro, ¿no? Jorge, ¿podrías platicarnos un poquito acerca de cómo los clientes reaccionaron en medio de toda esta situación? Sí, la verdad es que, o sea, nosotros lo que vimos es que desde el principio, cuando empezó a pasar esto, como dice Nacho, desde el 12 de marzo, que fue el puente, prácticamente los clientes dejaron de ir a las casetas, y un poco más adelante, que fue el paro completo, hasta iba el gobierno y nos cerraba las casetas porque no podíamos estar vendiendo, y prácticamente tuvimos que hacer un cambio completo de la forma en la que vendíamos a irnos a la parte digital. O
ir a la parte de redes sociales, ir a la parte de ver cómo vender como videoconferencia, tener todas las herramientas necesarias para poder seguir vendiendo de esa forma. Concuerdo con Nacho que lo más importante que teníamos que cuidar o que tenemos que cuidar en este momento es el flujo. Y normalmente en un desarrollo el flujo no viene tanto de las ventas, sino viene de lo que estás terminando de entregar. Entonces, por un lado, paras las obras, entonces no puedes terminar producto. Y por otro lado, tienes producto terminado que ya estabas por entregar. A nosotros nos pasó un edificio que prácticamente lo terminamos y no pudimos empezarlo a entregar. Y pues el gobierno terminó cerrando registro y catastro, que hace imposible escriturar y cobrar las unidades. Y entonces eso empieza a complicar pues toda la parte de los flujos. Para un desarrollador, pues los créditos siguen corriendo, los intereses se tienen que seguir pagando, los sueldos siguen funcionando. Y entonces tienes que empezar a maniobrar todo el tema de bancos, todo el tema de contratistas, todo el tema de clientes, pues para ver cómo seguir saliendo esto adelante y tratar de seguir atendiendo a los clientes, porque pasó algo muy curioso. Al momento que la gente y que el cliente lo metes a su casa y no tiene nada que hacer, todos los que tenían curiosidad de algún día poder cambiarse de casa, empezaron a buscar y a explorar todo eso. Entonces empezaron a meter a ver pues, las páginas de internet, los proyectos, y la verdad es que aquí pues, los que salían más adelante son los que ya tenían más el tema virtual, recorridos, toda la forma de comunicación. Una estrategia digital avanzada, un equipo capacitado para hacerlo, y si no lo tenías, aquellos que se adaptaron en 15 días, 3 semanas, son los que han estado vendiendo y que de cierta forma han contenido el efecto. Mira, siempre lo vemos y lo hemos platicado, seguramente han visto nuestros análisis, nosotros siempre en el mercado ves como un pedazo de los ofertantes de producto que siempre está en la parte baja de la tabla porque son los que nunca venden o venden muy poco, ¿no? Y generalmente ellos están correlacionados con una mala estructura como modelo de negocio. Ellos van a seguir vendiendo poco, ¿por qué? Porque no se adaptaron rápido y aquellos que siempre eran líderes, pues se transformaron. Internacional de Inversiones se transformó rápido, hizo una estrategia digital rápida, empezó a vender en línea y casualmente, como lo dice Jorge, nosotros que nos toca medir un poco el mercado, veíamos cómo, mira, casualmente los flujos que ves de contactos o leads o personas que mostraban un interés en los proyectos desde la visión digital, en algunos casos se duplicaron la afluencia de personas, obviamente las visitas bajaron considerablemente, pero esos proyectos a la hora que subes considerablemente tus visitas o tu estrategia digital, contienes el efecto y fueron los que menos afectados se vieron. Hay proyectos en donde bajaron sus ventas 20, 30%, o sea, que no es poco, pero entendiendo que hay proyectos que vendieron cero, realmente tratas de contener el efecto, ¿no? Claro, aunque ahí lo que es interesante es que por un lado puedes reaccionar ante ciertas cosas, ¿no? De manera digital, sobre todo, aprovechando toda esta cuestión. Importante, como decías tú, Jorge, que la gente aprovechó este tiempo de confinamiento, pero ahora sí dedicarse a una búsqueda a conciencia que a lo mejor antes no hacían. Por otro lado, lo dijiste muy rápidamente, pero nadie medimos lo que iba a implicar el cierre de ventanillas, ¿no? Claro. Y cómo nos iba a detener y afectar todo eso. Incluso en construcción debe ser todo un tema, ¿no? Todo un tema, porque hay muchas posiciones que son físicas, que las obras pues, ocupan la gente física. Al cerrar la obra, esa gente ¿qué hace? Claro. Pues esa gente no tiene trabajo en casa más que administrativo y no es su rol principal. Los administrativos y el soporte de oficina, pues ese no tienes problema que labores desde su casa. Incluso nosotros ahorita como constructora tenemos la mitad de gente en físico, la otra mitad continúa en el esquema de home office. Claro. Y yo agregaría que siempre en estas épocas es una época donde el que tiene el flujo, el inversionista, que quiere comprar un departamento, una casa, una oficina, un comercio, aprovecha las oportunidades. A final de cuentas, el dólar tuvo un incremento grande que va a venir a reflejarse en las construcciones. Los desarrolladores no podemos hacer ese movimiento instantáneo, tenemos que irlo haciendo en el tiempo, pero el que ahorita aproveche y el que ahorita compre un departamento, una casa, una oficina, está comprando a precios que se van a ajustar en el tiempo. Está comprando a muy buen precio. Sí. Y más que hay muchos
o sea, se empiezan a generar muchos esquemas de donde además si tienes flujo, tienes todavía una oportunidad de conseguir mejores oportunidades. Ahorita se convierte un mercado donde el que quiere realmente invertir, que a lo mejor le dio miedo a la bolsa que está fluctuando mucho, sacó su dinero, o que no sabe qué hacer con él, la parte de bienes raíces es una parte muy segura donde invertir a largo plazo, que va a subir con la plusvalía, que va a tener el efecto del dólar y de la inflación que va a venir a su favor, porque no es un efecto tan rápido en el precio. Es mucho más estable y el mercado inmobiliario se ajusta. De hecho, lo acabamos de vivir hace aproximadamente 3 años cuando ganó Trump. La gente no se acuerda, pero de un mes a otro, el costo de los materiales, ustedes saben más de construcción, sí, fue subió un 20%. pico. Se fue un pico, se ajustaron los precios y aunque volvió a bajar el dólar, los materiales no bajaron y nos quedamos con esos precios. Ese es un factor. Yo también quisiera mencionar que, miren, siempre lo digo y es, cada 10 años estadísticamente se dice que las personas se tienen que reinventar. Y eso no lo digo yo, eso lo dice mucha gente y sobre todo allá en Silicon Valley que se están transformando constantemente. Este tipo de crisis o este tipo de situaciones nos ayuda a retransformarnos. Es evidente que, como dice Jorge, tienes que cuidar tu flujo de efectivo y tienes que balancear si tienes sobra, tienes producto por entregar. Hay cosas en ciertos proyectos que tienes que detener y hay ciertas cosas que tienes que empujar. O sea, los proyectos que estás en fase de planeación y ya saliste a la venta, tienes que empujar la venta. Retrasas el inicio de construcción porque ahorita te falta flujo y ni siquiera puedes empezar construcción. Entonces, es bien importante entender que en estas épocas y lo que está pasando ahorita es ser empresas flexibles para adaptar cada proyecto a la necesidad del mercado. Si es un proyecto donde ya estás en construcción y ya estás, ¿cómo se llama?, construyendo, bueno, tiene una situación, pero si todavía no lanzas al mercado, pues lo atrasas, das más tiempo, das flexibilidad, o sea, no todo es negativo. Lo vimos con un cliente, creo que se lo platicaba Jorge en un caso, un cliente con un proyecto en una ciudad en el Bajío, donde me decía, oye, es que prometí entregar en 18 meses, no pasa nada. Dile a los clientes que no vas a entregar en 18, vas a entregar en 24, les das más plazo para pagar y eres más flexible comercialmente hablando, les bajas la mensualidad y no va a pasar absolutamente nada porque no puedes empezar ahorita la construcción. Y también el nivel de venta se cayó, entonces son diferentes factores. Lo importante aquí es que entiendan que las empresas que van a salir adelante, todas las del sector, son aquellas que se adapten muy rápidamente a lo que está pasando. Y no es el próximo año me adapto, es en una semana me adapto. Porque pues, el flujo se cortó. O sea, ustedes, y ustedes seguramente también, pues, para la construcción, pues no cobras nada. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, aprovechamos este tiempo. Hubo 2 proyectos que hicimos cambios drásticos en la modificación. Uno donde teníamos departamentos de 110 metros, que prácticamente se rediseñó para partirlos y dejar uno de 60 y uno de 50, porque el mercado ahora va a buscar cosas diferentes. Y otro producto, otro edificio donde teníamos oficinas y prácticamente la mitad de las oficinas se fueron junto con sus estacionamientos. Sí tienes el efecto de que el terreno pues termina siendo un porcentaje más grande sobre la venta total, pero lo modificas en lo que viene aquí en adelante y no corres el riesgo de quedarte con un producto que probablemente no vas a mover. Tiempo Entonces, ganado. tienes que ser muy flexible, muy rápido y tomar decisiones. Sí, ustedes lo platican, es su día a día y suena muy fácil. La verdad es que es un proceso muy complejo y para realmente tener esa flexibilidad como empresa, pues necesitas tener un background muy interesante. Se lo digo porque como arquitectos, nosotros, nuestra firma que trabaja con desarrolladores, que tiene la oportunidad de trabajar incluso con IDEI, pues estos tiempos, como bien dices, Nacho, son de mucha planeación, ¿no? Pero cuando digo mucha planeación es meterse realmente a analizar el producto que estabas desarrollando, a ver que si puedes avanzar, si vas a postergar la fecha de salida a ventas o de inicio de construcción, pues realmente lo aprovechas como una oportunidad para revisar el producto otra vez, ¿no? Y solamente puedes hacer eso si lo has llevado ordenadamente, si sigues un proceso BIM, si sigues, ya estoy haciendo anuncio, ¿no? Pero a lo que voy es que no es tan sencillo si no sigues un proceso ordenado, ¿no? Ya estamos entrando al tema de qué estamos viviendo actualmente, sin que yo quisiera que todavía no se adelantaran mucho a decir realmente cuál es el panorama que viene. Tenemos un poquito de tiempo más adelante para hablar de eso,
pero que nos platicaran qué estamos viviendo en este momento. Mucho se ha dicho que no era el momento ideal para reactivarse, ¿no? Por toda esta cuestión del coronavirus y demás. La verdad es que si no lo hacíamos ahora, las consecuencias iban a ser peores, económicamente hablando, ¿no? Y todos, esta sociedad y esta ciudad en la que vivimos lo estaba demandando, incluso está pidiéndolo a gritos ya salir y reactivarse. Hay que tener cuidado, pero tenemos que seguir. ¿Qué estamos viviendo actualmente, Toño? ¿Cómo se está abriendo? ¿Cómo abriste obras? ¿Fue tan sencillo como si ahora lleguen otra vez todo el mundo a trabajar? ¿No? ¿Qué está sucediendo actualmente en construcción? Así es, Alex. Mira, bueno, cabe mencionar y recalcarlo, ¿verdad? Mi perfil siempre va a ser desde el punto de vista de un constructor. ¿Cómo retomaron las obras? La reapertura, ¿cómo nos tomó? Previo a la reapertura, como bien comentaron ahorita, hubo mucha planeación para ver las implicaciones positivas y negativas que íbamos a poder enfrentar. Nosotros como constructores supimos que la reapertura iba a tener un factor de riesgo. El factor de riesgo era reclutar lo más rápido posible la fuerza de trabajo que perdió la obra una vez que se declaró la contingencia. En el mercado de la construcción, hablando de personal técnico, pues hay porcentajes muy significativos de gente que es foránea, no toda la mano de obra es local. Regularmente la zona norte siempre llega la gente o la mano de obra más especializada. Eso lo tenemos a favor, que se viene al norte a trabajar. ¿Por qué? Porque hay proyectos más atractivos o más de vanguardia donde para ellos representa más trabajo. Nosotros previmos eso, que iba a ser una semana torpe el 1 de junio. Y aunado a eso, pues se emitieron una serie de recomendaciones por las autoridades de salud y por la Secretaría de Trabajo. Nos solicitaron a los constructores tomáramos nota y siguiéramos unos protocolos muy básicos. Digo protocolos, los menciono porque yo creo que no son desconocidos para nadie. Digo, protocolos de control de acceso con sana distancia. Una obra mediana pues tiene 200 empleados y muchas veces a veces tiene un solo acceso. Entonces, para meter 200 empleados a las 8 de la mañana, pues ya te imaginarás el flujo de gente. Entonces, ante este panorama COVID, lo que nos pidieron es, eso no puede funcionar. Entonces, hay que diseñar una estrategia, una logística para tener grupos o intervalos de diferentes especialidades que no se encuentren al mismo momento. Adicionalmente a eso, se nos pidió también incorporáramos un paramédico para un control de temperatura de personal. Eso pues no es más que chequeo de temperatura con una pistola a distancia. Si detectas a una persona con temperatura elevada, pues puede ser síntoma de COVID y lo tienes que aislar, ¿verdad? Se aísla esa persona y se va a otro protocolo. Adicionalmente, otras medidas nos pidieron que pusiéramos en las obras. Digo, todo esto no era común. Esto es la nueva realidad posterior al COVID. Se nos pidió también dentro de las obras poner estaciones de lavado de manos estratégicamente ubicadas a cada tanta distancia para incentivar ahora la cultura de que la gente se esté lave y lave las manos, porque anteriormente pues no lo hacían más que en la hora del lunch o en la hora de salida. También hubo otro tema, los comedores de las obras. Oye, los comedores de las obras pues albergan volumen de gente masivo. ¿Cómo voy a atender? Y ahí es un poquito parecido a los restaurantes. Oye, la separación de las mesas a cada 2 metros. Las mesas ya no permitimos 4 personas sentados, permitimos 2. Tuvimos que improvisar mamparas para que proteger a 2 personas que están comiendo, pues tengan un poquito más de protección. Aunado a todas esas recomendaciones, el gel antibacterial por todos lados, dentro de las herramientas de seguridad, requisito para un trabajador, se incorporó el uso de cubrebocas y se incorporaron los lentes o la careta acrílica. Eso sí es un impacto en la cultura del trabajador, porque imagínate, o sea, estar a 40 grados en un área de intemperie y traer un cubrebocas y unos lentes, no tienes idea de lo que es. Claro. En 20 minutos sientes que te ahogas. Entonces tuvimos que entrenar a los TCIs, a los técnicos de seguridad industrial. Oye, vamos a inventar rutinas para decirle a la gente con un pitido, oye, es time para respirar, quítenselo. No, claro, distanciados, quítenselo tantos segundos, respiren, límpiense el sudor y vuélvanselo a poner. Entonces todo eso trae un cambio cultural que sí te genera un trabajo porque estás cambiando la cultura de alguien. Ahora, esto nosotros no lo vemos pasajero. O sea, esto se va a estacionar un tiempo, no sabemos qué tanto, indefinido. Esperamos que no es indefinido, definitivamente, pero no es pasajero tan rápido. Y al final del día todo esto lo menciono porque todos estos protocolos, procesos, procedimientos que no existían, pues generan tiempo para hacerlos y demandan recursos. Y recursos y tiempo que no tenía contemplado el proyecto.
¿Cómo se traducen al final del día? En tiempo adicional al proyecto. Tiempo al final del día ¿Te es está costo. implicando todo esto que comentas, renegociar los tiempos que tenías? Sí, mira, fíjate. Obviamente debe haber Claro. cuestiones muy obvias del tiempo del paro, Claro. pero todo lo que viene después. Definitivo. La contingencia sanitaria está estipulada en un contrato. Eso es un paro en el que no obtienes condiciones para laborar. Esa, ante los clientes se reconoce la afectación, pero hay una afectación posterior. Esa la estamos negociando particularmente con todos los clientes, pero definitivamente está implicando tiempo. Ahora, algo muy chistoso, digo, yo no es mi especialidad del área legal, pero platicando, los modelos de contratos actuales y existentes no tenían previsto una pandemia. O sea, lo más parecido a una pandemia en un contrato es el famoso caso fortuito. Que el caso fortuito pues te habla de que, oye, cayó un huracán, un temblor, una inundación, se paró, no pude trabajar y se reconoce tiempo, pero no costo. Y aquí la pandemia generó tiempo, pero trae gastos implícitos. Qué interesante, fíjate. Ese Entonces es un aspecto que creemos, nosotros estamos analizando también los modelos de contratos para posteriormente, no nada más con clientes, con nuestros proveedores también, para que haya cláusulas posteriores para este tipo de situaciones en las que pues no nos había tocado vivirlas, ¿verdad? Claro, claro. Sí, nosotros en la parte de los contratistas, ya que está ahorita hablando Toño, algo que cuidamos mucho ahorita que arrancamos fue, bueno, un tema que tuvimos que normalmente pues siempre van estimando el avance de obra que va atrasado pues 3, 4 semanas. Claro. Pero al momento de parar obra, pues no pararon lo administrativo. Entonces, todos metieron sus facturas de todo lo que habían avanzado que normalmente no te hubieran cobrado. Y el banco, pues claro que no te administró porque no hubo avance. Entonces, hubo una complicación ahí de que crecen las cuentas por pagar mucho. Claro. Pero por otro lado, teníamos que tener mucho cuidado de cuidar al contratista. O sea, un contratista que la vivió muy mal o que ya estaba viviendo en la línea, pues no iba a soportar esto. Y entonces lo que no queríamos era darle dinero, porque trabajamos con todo tipo de contratistas, todos tamaños. De todos tamaños. Pues darle dinero, y ustedes lo han de vivir con subcontratistas, no quieres darle dinero a un subcontratista que ya está tronado, que va a ir a pagar lo que se metió en la tarjeta, para luego no regresar a la obra. Entonces tenías que cuidar mucho, ver la forma en la que vas dosificando el flujo para asegurarte de que vaya regresando a la obra de obra correcta. O sea, definitivamente sabemos que del universo hay un porcentaje grande que probablemente no vuelva a arrancar. Entonces tenemos que dosificar eso y ver pues, cómo meter al emergente a que cubra eso que él no va a hacer. Claro. Entonces todo un tema de complicación que se va en la obra que tenemos que ir sacando adelante. Incorporar un factor más a la ecuación de la ingeniería financiera que es tan importante como la definitivamente, y como comenta Jorge, digo, hay consecuencias diferentes para cada tamaño de empresa. Digo, muy particular en la empresa que yo represento de construcción, pues la complicación más grande que enfrentamos es el pago de las nóminas sin producir. Pues se paró la máquina de construcción, que es la que paga los sueldos de todos, pero pues el empleado tiene que cobrar. Entonces los empleados se fueron a home office cobrando y nosotros paramos producción. Entonces, como bien comenta Jorge, pues las estimaciones que iban en proceso pues se nos fueron pagando, pero se generó un momento en que ya no hubo producción para meterlas a ese proceso. Entonces se genera una ventana que no cobras. Claro. En una empresa mediana como la que represento. ¿Qué le pasaron a las empresas chiquitas, como dice Jorge, o los subcontratistas? Nosotros, el modelo de negocio, utilizamos mucho subcontratista. Eso, la consecuencia fue catastrófica, porque ellos tuvieron que desemplear a la gente. Ellos la dieron de baja. Terrible. Por no poder afrontar el costo de las nóminas de la gente sin trabajar. Y los dieron de baja del IMSS por no poder pagar el costo de lo que representa su seguro social. A la hora de reincorporarlos, en la hora de la reactivación, ahora 1 de junio, que levantaron la contingencia, gracias a que marcaron como esencial en el decreto de la construcción previo antes del 1 de junio, pues el primer día de las obras llega toda la gente a buscar, tramitar su alta. Un proceso de un alta ante el IMSS de un trabajador te llega a tomar en una época normal un día. Bueno, estaban tardando hasta 3 o 4 días, porque el IMSS no estaba preparado para que un volumen masivo de gente se tratara de reincorporar el mismo día. Entonces, ¿qué nos generó a nosotros? Una producción torpe, baja y una baja afluencia de mano de obra la primera semana. Así es. Nacho, empezando ahora sí a platicar acerca de lo que se viene.
De hecho, podríamos hablar que estamos en una etapa de transición, ¿no? Todavía no está muy claro ese panorama, esa visión a futuro, pero mal que bien estamos trabajando, estamos ya incorporados nuevamente. Respecto al mercado, Jorge hablaba un poquito de esto, pero se puede decir que está empezando ya a variar la mezcla de los inventarios, de los requerimientos del mercado, de que ya vale la pena echarse un clavado y revisar realmente si va a cambiar esa necesidad del mercado en cuanto a tamaños, en cuanto a producto, características. Mira, hay muchos factores combinados que no tienen una sola respuesta. Lo primero que hay que entender es que esta pandemia lo único que está haciendo es acelerando un factor que ya se venía presentando. Nadie está entendiendo en México, en Latinoamérica, en zona metropolitana, que la población económicamente activa de este país está cambiando y está cambiando notablemente. A partir del 2020, la generación de millennials toman más fuerza económicamente hablando que la generación anterior. Y vienen dos generaciones más que se unen, o que ya están unidas a la parte laboral, que son los centennials, que es la generación alfa, que es gente que de aquí al futuro va a empezar a consumir y son los que van a consumir productos inmobiliarios de cualquier tipo, ¿verdad? Porque esta gente se vuelve económicamente activa, tiene un trabajo, trabaja en una empresa, pues se va de compras y eso activa espacios comerciales. O trabaja en una oficina y eso activa espacios de oficina, ¿verdad? Entonces, el mercado ya estaba cambiando. Simplemente lo que está pasando es que esto lo va a acelerar. Yo lo que creo es que hay muchos productos que continuarán siendo productos exitosos y la gente tampoco es como que va a cambiar notablemente su ADN como persona. ¿Por qué? Porque pues de repente no creo que la pandemia te quite tus planes de tener más o menos hijos. Si no querías tener hijos, la pandemia te va a dejar sin hijos, como quiera. Pero sí lo que creo es que muchos efectos se van a acelerar, más porque ya veníamos mostrando cambios demográficos importantes. Esto lo está acelerando. Ahora, hay un tema bien importante que también hay que entender, es depende del giro en donde estés. Por ejemplo, la vivienda, hay un análisis súper interesante de Deloitte, en donde hace un análisis de cómo estaba el presupuesto de las personas antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. La única partida de presupuesto que se mantiene, las únicas dos partidas que se mantienen igual, primero es el tema de alimentación y segundo es el tema de vivienda. Entonces te habla de la importancia de la vivienda de las personas, sobre todo en esta pandemia. Entonces, la demanda de vivienda pues va a continuar y se va a reactivar de una forma normal cuando la gente pierda el miedo de perder su trabajo. Simplemente los productos, ¿sí?, que ya veníamos, que venían en un futuro, se van a adelantar, porque si la gente va a tener menos presupuesto, entonces va a haber menos metrajes, va a haber presupuestos más restringidos, o tendremos que pensar en otros formatos para poder satisfacer esas necesidades con presupuestos más restringidos. Ahora, creo que el reto de la ciudad es bien importante, porque hoy en día la ciudad no está preparada para alinearse a esas necesidades. Yo vengo diciendo desde hace tiempo que hay un esfuerzo que hizo la zona metropolitana, más bien Monterrey, donde tiene una zona de OT, donde cubrió por cierto tiempo una necesidad de mercado, que le quedan 3 años. O sea, los productos de OT están subiendo de precio y están dejando huecos en el mercado. O sea, en Monterrey pensamos que tenemos estrategias para cubrir esa necesidad. Hay más demanda que oferta. Simplemente la oferta y la demanda se medio alinearon con todo este tema de OT, pero hay que pensar en qué va a pasar en los próximos 10 años en la ciudad y qué regulaciones van a hacer que el mercado se alinee con la demanda, porque la demanda sí va a cambiar. Entonces, si estamos viendo nuevas generaciones que quieren menos espacios, que no tienen hijos, que se divorcian más, que les gustan los lugares más cercanos, no tan lejanos, vivir en los suburbios no es de interés de ellos, que les gustan proyectos mixtos, que van a traer menos presupuesto, que son más flexibles, con todos esos cambios que ya veníamos viendo, pues creo que la ciudad y el mercado se tiene que adaptar a eso. No es que de repente de un día a otro vamos a cambiar, sino ya viene ese cambio y la ciudad se tiene que adaptar a esa cosa, ¿no? Complementando un poco tu comentario, por ejemplo, nosotros hemos visto ahorita dos tendencias que van a empezar a pasar mucho. Una es, y más por las generaciones que vienen, va a empezar a pasar mucho como en Estados Unidos, que la gente va a preferir rentar que comprar.
A final de cuentas, si ahorita alguien va y compra una casa, un departamento de 3 millones de pesos, tiene que pagar 30,000 pesos de crédito. A 20 años. A 15, 20 años, pero si va y renta la misma unidad, le sale la mitad, porque las rentas están al 6%. Claro. Es correcto. Y en otras palabras, te alcanza a vivir lo doble de mejor, o sea, un departamento, una Duplicas casa, tu lo calidad de doble vida. de cara, con el mismo monto. Y ya no tienen ese sentido de pertenencia de que quiero tener mi casa para toda la vida. Que y te da más gastan movilidad. más en experiencias, gastan más en viajes, gastan más en otras cosas, y la vivienda la están dejando como un tema de una renta que tienen que pagar. Que ahí es donde viene y complementa un poquito, Jorge, el tema que de cierta forma ha sido como un tabú en la ciudad y en el mundo inmobiliario, el tema de los inversionistas, donde dicen, no, es que ese producto se vendió a inversionistas. De hecho, el mercado de inversionistas no es malo. De hecho, creo que el mercado de inversionistas ahorita, y quiero complementar lo que decías tú, es un mercado que puede salvar al segmento agarrando esas buenas oportunidades, porque el inversionista al final es un intermediario financiero. Ojo también, el inversionista tiene que saber qué proyectos debe de seleccionar para que no le den el 3 o 4% de rendimiento, sino aspire a un 7, 8, 9%, Claro. ¿sí? Que donde el producto está alineado a la capacidad de demanda de vivienda, pero que estén alineados. O sea, estas nuevas generaciones no quieren comprar, pero sí hay un mercado de inversionistas que Se va a puede hacer cambiar. esa oferta. O sea, la inversión en el bien raíz va a cambiar de ser un usuario final a ser un inversionista. Claro. Ese va a haber un cambio grande. Y otro que vemos es, ahorita en las oficinas que rentamos, hicimos un estudio a ver cuánta gente tenía en home office, y luego se le preguntó a la gente de home office, pues, cuál es el verdadero, o sea, qué ventaja le han visto en trabajar en casa. Y la verdad es que la mayoría no quiere trabajar en casa, no tiene ni el espacio en su casa, no está ni cómodo, pero el valor que le han visto es el tema de transporte. El tema de que a las 6:30 acabo de trabajar y estoy en mi casa, estoy con mis hijos y aprovecho el tiempo completito de la tarde en vez de llegar a las 8 o 9 de la noche. Y eso les ha dado mucho valor. Y nosotros sí creemos que la gente se va a dar cuenta que sí tiene mucha diferencia vivir en una casa a 1 hora y media de tu trabajo a vivir en un departamento en el centro a 15 minutos de tu trabajo. Claro. O sea, la calidad de vida Aumenta. puedes exponenciarla con el puro hecho de poder seleccionar Evitar el la vivienda traslado. donde puedes vivir. Claro, pero antes de ir a estos esquemas que igual y para muchos suenan como nuevos esquemas, ¿no? Esta cuestión de rentas y de inversión, si tuviéramos que acotar un corto plazo por lo que resta del año, ¿hacia dónde vamos con esto? O sea, ¿qué reacciones? ¿Qué va a suceder? Tú hablabas hace un momento que incluso ya sobre la marcha están cambiando producto. Pero la verdad es que, en lo que falta para que se acabe este 2020, vienen más acontecimientos, vienen cambios geopolíticos y situaciones que por ahí todos estamos enterados, ¿no? Que se va a modificar el país y demás. ¿Qué está sucediendo ahorita? ¿Cómo están trabajando los desarrolladores para los próximos 6 meses? Yo creo que depende también el segmento que hablemos. O sea, un tema de oficinas es muy diferente. Las oficinas se mueven muy lentos porque son contratos a largo plazo, no es como que ahorita se te van a desocupar. Ya teníamos un tema de desocupación y probablemente ahorita no va a haber muchos contratos nuevos, o sea, es un tema más lento. El tema comercio es un tema que ahorita está en el aire, o sea, nadie sabe si se va a abrir, si no se va a abrir. Se abrió, pero se siguen subiendo los infectados, entonces probablemente pues todos tienen miedo que vuelvan a decir que se cierra. Nosotros estamos tratando de rentar un centro comercial y pues los renteros nos dicen, oye, pues todavía ni abro, no me pidas pues que en agosto le empiece a inyectar dinero a un local nuevo que no sé ni cómo voy a abrir, ¿verdad? Y el tema de vivienda lo vemos mucho más dinámico. O sea, el tema de vivienda, por ejemplo, en la última semana fue muy curioso, pero o sea, tuvimos flujos de ventas en las casetas mayores antes de la pandemia. Pre-COVID. O sea, la gente, y nosotros creemos que pasó mucho por todos los esfuerzos que hicimos en redes sociales, pues la gente ya había como que puesto en su cabeza el decir, saliendo de esto quiero ir a visitarlo. Y entonces está llegando toda esa gente que pues ya estuvo explorando, porque lo que vemos ahorita es que los clientes ya no van a ir a visitar 10 proyectos para escoger a ver cuál es el que gusta más. Va a haber 10 proyectos por internet y los 2 que vea más atractivo va a ir a visitar la caseta. ¿Por qué? Porque no se va a querer exponer a 10 lugares, va a preferir exponerse a 2 donde realmente puede llegar a comprar. Y ya preseleccionados.
que es lo mismo que hacemos en los carros. Los que compramos carros ahorita, principalmente, ya viste todo por internet y prácticamente llegas a la agencia a decirle quiero una prueba de manejo. De es hecho, algo parecido. Los carros, o sea, tú descargas las fichas técnicas de los automóviles, lo hemos dicho nosotros también varias veces, ese mismo ejemplo. Tú quieres comprar 4 o 5 carros, descargas la ficha técnica y en la ficha técnica te viene el grosor del chasis. Claro. O sea, viene el 100% de la información del producto. Hay una estadística bien importante, dice la generación X, que es la generación anterior a la millennial, el 85% de su decisión de compra la tomaba en factores que veía físicamente en el punto de venta. O sea, 15% eran factores previos y 85% eran factores decisivos ya yendo al punto de venta, y claro, por eso las casetas empezaron a tener y los showrooms empezaron a tener tanta fuerza y veías inversiones importantes que eran necesarias en ese momento. Hoy en día se ha cambiado 75% para los millennials, 75% de la decisión está tomada antes de ir al punto de venta. Como dice Jorge, ¿para qué voy a 3 o 4 cuando... Es más, olvídate de la pandemia, por simple hecho de tiempo ya no quiero ir. Las nuevas generaciones no quieren a 3 o 4 proyectos, van a 2. Si el primero les gusta y era su primera edición y les encanta, ya ni siquiera se pagan el segundo, ¿no? Eso, de cierta forma, es lo que los desarrolladores tendrán que entender, que las cosas están cambiando, no nada más en la parte digital, que es capturar al cliente, sino en el proceso de venta. Los vendedores, a la hora que tu comprador llega completamente documentado de tu competencia, pues ya no es echarle todo el rollo mareador que quién es el desarrollador, ya lo saben. Tienes que darle información técnica que complementa la decisión de compra para que se convenzan por ti, ¿va? Entonces, el mercado está cambiando. Nosotros también vemos una recuperación rápida e importante, más en la parte de vivienda, porque aparte de la parte de vivienda tiene un elemento bien importante que ahorita platicamos. Se ha vuelto, o sea, la importancia que le estamos dando hoy en día a la vivienda después de la pandemia es mayor que nunca. Estuvimos encerrados 3 meses en nuestras casas y dijimos, o sea... Ya percibimos detalles que no conocíamos. Sí, fue un elemento de valor bien importante, en donde aparte es el centro que me rescató y que me acobijó. Entonces, creo que va a haber una conciencia mayor al tema de vivienda en comparación con oficinas, que si bien es como dice Jorge, es el que menos va a sufrir ahorita, en el largo plazo es claro, la vivienda está ligada a la parte de personas y las oficinas está ligada a la parte de empresas. Este año, ¿sí? En las empresas en general, pagas nómina, reportas 0 utilidad. Cuando reportas 0 utilidad, tus planes de expansión se convierten en 0. Entonces, los nuevos metros cuadrados que vamos a ver este año y gran parte del próximo, porque siempre como que viene retrasado el efecto, van a ser prácticamente nulos en la parte de oficinas. Creo que oficinas va a sufrir bastante, se va a tener que retransformar. Creo que, como dice Jorge, para mí va a seguir habiendo el espacio de oficina con algunos cambios en algunas áreas, y yo creo que la parte comercial va a tener un efecto de rebote puntual. Sigo diciendo que la pandemia, no sé ustedes... Tendrá que terminar eso. Y queremos sentirnos humanos otra vez. Claro. O sea, todos deseamos eso, volver a la normalidad. Oye, volver a sentirte humano, abrazar a tu mamá, abrazar a tu familia. O sea, llegas a las pocas familiares que ves, no los puedes abrazar. O sea, es un tema que vamos a querer sentirnos humanos otra vez. Y yo no sé, pues yo tengo esposa embarazada y 2 hijos chicos. Yo lo que quiero es salir a la calle para que la gente se divierta, y los centros comerciales es nuestro punto de entretenimiento, tengan entretenimiento o no. O sea, tengas entretenimiento o no, el centro comercial es el destino, ¿no? Entonces, creo que va a haber un efecto rebote. Claro. Oficina sí creo que va a... La clave será el tiempo para lo comercial. Están comentando, es demasiada información. Hay una cuestión aquí bien interesante que tiene que ver estrictamente con las nuevas maneras de diseñar que se aproximan, ¿no? Este tema de que la decisión de cuando alguien llega ya a un punto de venta, a las casetas o showrooms, como menciona Jorge, de que ya trae un 75% de la decisión tomada, de que ya trae un análisis de la competencia, eso nos obliga a nosotros, los diseñadores, y no hablo solo de arquitectos, a todos los que componemos este gremio, ¿no? Que finalmente está en la parte previa a la construcción, de crear productos innovadores, de tomar en cuenta mucho de esa información que arroja ese análisis del mercado, obviamente
junto con lo que con toda esta cuestión financiera que el desarrollador maneja, y vienen retos grandes en ese aspecto, ¿no? Los desarrollos, los departamentos, las áreas de amenidades son cada vez más selectivas y más importantes, ¿no? Y no solo eso, también los departamentos en sí. Otra cosa, al parecer entonces, a la conclusión que estamos llegando aquí, es que la cuestión habitacional va a continuar y lleva un buen ritmo, ¿no? Y sí, necesitamos espacios en donde vivir, todo este tema de detonación del centro de Monterrey es fabuloso. Claro. Y demás. Se entiende también esta cuestión de que las oficinas puedan recibir o puedan ser un poquito más lentas en reaccionar, pero coincido con que el comercio, hay un factor ahí interesante, ¿no? Como mexicanos no dudo mucho, ojalá y no suene old fashion, pero que nos convirtamos en una sociedad que estrictamente compra por internet. Claro. Estamos buscando continuar viendo esos puntos en donde coincidimos todos, en donde nos vemos todos, ¿no? Hay proyectos muy interesantes comerciales ahora que han cambiado totalmente su enfoque hacia las experiencias que se viven ya una vez estando dentro del centro comercial, ¿no? Yo ahí, y a lo mejor coincide Jorge conmigo, mira, hay una estadística bien interesante de Estados Unidos donde dice que el retail en Estados Unidos va a desaparecer. En los últimos años el retail tradicional de Estados Unidos sigue creciendo. Y también sigue creciendo la parte, o sea, sigue creciendo el retail en total, el comercio electrónico cada vez toma mayor participación, pero cuando quitas el porcentaje de comercio electrónico, el valor absoluto del retail tradicional sigue creciendo. Lo que está pasando es que ahí, digamos, se llama multicanales. Hay productos que hacías una compra mixta, algunas cosas realizadas por internet, ibas físicamente a comprarlas, te las mandaban o las recogías. Y había otros productos donde todo lo hacías en la tienda y había otros productos donde 100% la compra era digital. En México lo que estamos aprendiendo pues es un cambio bien sencillo. O sea, el retail no va a desaparecer, va a tomar cada vez más fuerza, simplemente que la mezcla va a cambiar. O sea, hay cosas que jamás vamos a volver a una tienda a comprar. Siempre pongo el mismo ejemplo, comprar pañales. Hoy en día no hace falta que vayas a un club de precios a comprar pañales que no te genera ningún valor. Te lo digo porque yo tengo niños chicos. Entonces, comprar pañales es un dolor de cabeza. Y ya sabes qué marca. Y no te genera valor. O sea, no te genera valor, te quita tiempo. Tienes que ir al Costco, que son 20,000 horas de fila, mucha gente. En un clic, por Amazon, te llegan a la puerta de tu casa. Jamás voy a comprar pañales. Y así muchos productos. O sea, la mezcla va a cambiar. Sin embargo, la mezcla de comercio, más que de experiencias, porque todo el mundo habla de experiencias, hay ciertas cosas, ciertos productos que la gente quiere tener, o sea, el recorrido físico de irlo a hacer. También otra cosa, todo el mundo dice que nuestras ciudades mexicanas son muy bonitas, sí son muy bonitas, pero también las partes bonitas están abandonadas, ¿ok? Hablando del centro de Monterrey y el centro de casi todas las ciudades de México, llevamos 15 a 20 años recuperándolas, pero en general en nuestras ciudades les faltan amenidades. Yo siempre digo, ¿por qué los edificios de París no tienen amenidades? Porque París como ciudad tiene demasiadas amenidades. Tienes muchas cosas que hacer. Los centros comerciales de las ciudades mexicanas se vuelven el punto destino de entretenimiento, aunque no tengan entretenimiento. Entonces, los fines de semana, ¿qué hacemos los mexicanos? O vamos al estadio, o van al estadio, yo no voy muy seguido al estadio, o van al estadio, o van al centro comercial. Todos vamos al centro comercial, al restaurante, a pasearnos, porque nuestras ciudades no ofrecen variedad en entretenimiento, claro, variedad en espacios como sí lo tiene Nueva York, como sí lo tiene París, como sí lo tiene estas grandes ciudades europeas llenas de espacios de entretenimiento, cultura, arte, recreación. Aquí estamos muy limitados en esa parte. Entonces, al final acabamos en un centro comercial, que es el modelo americano. O sea, claro, el modelo americano tienes mucho deporte, muchos centros comerciales. Entonces, creo que el comercio, el retail en México va a seguir viviendo y los centros, o sea, simplemente va a haber comercios y nosotros calculamos que el 15% de los espacios que hoy en día están ocupando un espacio físico ya no lo van a necesitar y ese 15% lo ocuparán otros giros. Otros giros, ¿no? Otros claro, giros. Y ahí, Toño, yo no me imagino una industria de la construcción nada más esperando pasivamente
a qué sucede y hacia dónde vamos y qué decisiones se van a tomar acá arriba, ¿no? Me imagino, en Monterrey es por tradición constructor y están siempre atentos a lo que viene, incluso se anticipan a muchas cosas. ¿Ustedes qué planes, qué prevén, qué alicientes esperan por parte de las autoridades incluso para que todo esto suceda? Bueno, digo, desde el punto de vista del constructor es más sencillo esa pregunta, digo, pues los únicos estimulantes que esperamos o aliciantes, como bien dices, el gobierno, pues antes y después de la pandemia siguen siendo lo mismo. Nosotros como constructores siempre lo que pedimos o sugerimos a las autoridades es que hagan una simplificación o una reingeniería en los procedimientos y trámites para las licencias de construcción. ¿Por qué? Porque eso genera un ambiente donde los desarrolladores como Jorge pues hacen que sean más ágiles sus proyectos o se lancen un estado de ánimo que lancen más apertura de proyectos, y ahí es donde nosotros pues entramos o tenemos un margen de posibilidad de participación. Es lo que nosotros siempre hemos dicho, digo, habiendo por parte de las autoridades una reingeniería de trámites para que sean objetivamente más ágiles, habrá condiciones para que los inmobiliarios puedan detonar sus proyectos, y eso es la fuente de trabajo de nosotros. Yo coincido contigo, yo creo que la regulación te ayuda a ti, sí, como constructor, le ayuda al desarrollador y el mercado lo que está pidiendo. Sí. O sea, creo que una de las claves importantes para reactivar el mercado lo más rápido posible en el mediano plazo, claro, ¿sí? Para darle, digamos que recuperar en el mediano plazo lo que este año se recupera, porque ahorita inicias construcción y más o menos sigues con lo que habías dejado, ¿no? Pero claro, pensando en el mediano plazo, yo sí creo que la regulación es el factor más importante que le va a dar un empujón importante al tema de desarrollo, ¿no? Así es. Ahora, tenemos que empezar a concluir ahí, Jorge, toda esta cuestión de la regulación. Sí, y yo creo que la parte de la regulación, un tema es el tema de los permisos. Creo que ahí se ha estado trabajando en el Estado y en los municipios en una figura de BRT que fuera un verificador responsable del trámite que le pudiera dar celeridad. Pero yo creo que más que eso es el tema de los lineamientos. O sea, Monterrey se quedó con unos lineamientos que no se han actualizado, y las densidades habitacionales no significa por densidad construir más, sino el número de unidades habitacionales que puedes poner dentro de una parte se quedó muy baja. Y entonces eso genera que, por ejemplo, cuando quieras hacer departamentos, tienes que hacer departamentos muy grandes, principalmente en algunas zonas de Monterrey. Y por ende de mayor precio. Sí, y el problema es que te sales de mercado. Entonces no puedes hacer los departamentos porque te sales de mercado y terminas pues yéndote a hacer comercio y oficinas, que es lo que te puede dejar hacer el lineamiento. Entonces sí creo que es importante que venga un cambio grande, drástico en tema de densidad y verticalización dentro de la ciudad, porque eso va a ayudar también a acelerar todo esto que necesitamos, y además es lo que el mercado está buscando. O sea, el mercado cada vez está buscando más vivir cerca de la ciudad, mejor calidad de vida, cerca de los parques grandes que existen como Fundidora, claro. cerca de los servicios que ya existen, de donde está acostumbrado a vivir. Cerca del transporte público, porque también desfogas las vialidades que están reventadas, ¿verdad? Digo, oye, lo único bueno que dejó esta pandemia es que la vialidad de la ciudad está como nunca nos lo imaginamos. Claro. Que ahí es donde creo que el gobierno debe de trabajar, ¿no? Como dices tú, Toño. O sea, el desarrollador tiene que... Y sí, mira, el ejemplo de Monterrey, como Monterrey Centro, como el centro de Monterrey, inmobiliariamente hablando, es el centro de ciudad más activo de toda Latinoamérica. Por el DOT. Por DOT, sin duda. Te cruzas una calle y tienes a Nicolás de los Garza, que en los últimos 10 años ha perdido el 10% de su población. Nada más para que veamos el tamaño de problema que tiene San Nicolás. No sé qué prometen los alcaldes, pero deben de prometer regenerar, ¿verdad? Como dice Jorge, hay una visión bien incorrecta en la regulación. La regulación mexicana te regula de la fachada para adentro, cuando la regulación, como en Europa, debe de regular de la fachada para afuera. Claro. O sea, no me importa que el edificio esté feo, siempre y cuando haya ciertas unidades, no me importa. En Europa es al revés. A mí lo único que me importa en Europa es que, por ejemplo, Barcelona es una ciudad hermosa, tienes altura, todos los edificios son a la misma altura, que hay dentro del edificio no me importa, siempre y cuando esté a cierto nivel a la banqueta, que respetes la altura, que tengas acceso peatonal. O sea, se fijan en el exterior. El interior no lo regula la ley porque la ley no está alineada al mercado. El interior lo regula el desarrollador, el constructor, ¿sí?
alineado a lo que quiere el mercado. El mercado es el que regula. El centro de Monterrey, la realidad de las cosas es que la inversión de regenerar el centro ha sido nula. O sea, en comparación con lo que ha hecho la iniciativa privada, sí. Entonces yo creo que la regulación debe de incentivar al desarrollo para que el desarrollador haga estos efectos de regeneración, ¿sí? Que tanto le urge a la ciudad. Que tanto le urgen y que el sector, el gobierno apoye en el transporte para que complemente esta parte, ¿verdad? Porque también una regeneración sin transporte creo que es un poco complicado. Entonces, creo que sí es un reto. DOT ha cumplido una parte bien importante de ofertar un producto que hacía falta, pero creo que las condiciones de mercado ahorita de DOT por los precios de la tierra y todo eso nos va a dar 3 años más para cumplir ese hueco y hay que pensar en otras zonas, ¿verdad? O sea, claro. Tienes que dar zonas para otros 10 años. Claro, ojalá y después podamos repetir una plática algo similar con esto, hablando nada más de DOT, del DOT. Infortunadamente se nos acaba el tiempo, pero como decíamos al inicio, no todos son malas noticias, ¿no? Esta rueda se sigue moviendo, tenemos que seguir trabajando, hay oportunidades para continuar desarrollando proyectos, hay planes de los desarrolladores a futuro para seguirlo haciendo, el mercado también indica que va a seguir existiendo esa demanda y las constructoras están a todo, ¿verdad? Ahorita y puestas y para adelante con esta situación. Yo quisiera terminar esta plática incluso especulando un poquito acerca del futuro, pero de un futuro a largo plazo, de lo que se ve, de lo que viene más allá, digamos, incluso del próximo año. Ya se habló aquí un poquito de la tendencia hacia las rentas, inversión, de cómo va a cambiar el comercio, de cómo las oficinas van a tardar un poquito más en recuperarse. Pero ¿qué es lo que viene a largo plazo? Y quisiera, Toño, con esta última participación tuya, que nos digas qué ven y qué planes tienen como constructora para enfrentar ese futuro realmente a largo plazo. Pues sí, mira, principalmente, Alex, nosotros como constructor, digo, no únicamente por la pandemia hemos estado analizando eso, constantemente lo estamos analizando porque pues el gran reto que tenemos las empresas del giro de nosotros es estar siempre lo más apegado a la eficiencia posible, porque al final del día, para que el desarrollador me considere para una oferta de construcción, pues yo tengo que demostrarle una cierta eficiencia en costo, ¿verdad? Entonces, esa eficiencia a mí me compromete a estar atento a sistemas tecnológicos de vanguardia. Nosotros constantemente en la empresa, por una tradición, mandamos gente a las expos en otros países a que vean las expos de construcción o del concreto. Salen tecnologías, salen herramientas, sale maquinaria, que muchas veces analizas y traen muchas ventajas. No todas aplican. O sea, sí quiero ser claro, porque mucha gente me dice, oye, ¿por qué no traen tecnología ya? La tecnología te la puedes traer. ¿Cómo construir un edificio en una semana? Y sí hay máquinas que te ayudan, sí, pero eso tiene un costo implícito, porque muchas veces las tecnologías existen, pero existen para dadas condiciones de un país. Por ejemplo, los países primer mundo, la gran limitante que tienen es la escasa mano de obra o lo caro que está la mano de obra. Entonces ellos prefieren máquinas. En México es al revés. En México tenemos muy buena mano de obra y muy barata. Y es mucho más barata que la máquina. Entonces, el traerte máquinas, pues no siempre refleja un producto más eficiente. Y es donde tú tienes que jugar como constructor, ver dónde puede aplicar, dónde no. Hay productos que sí nos hemos traído que han tenido buenos resultados. Al final del tiempo todo se traduce en costos para el proyecto. Pero en nuestro giro estamos totalmente comprometidos a estar atentos a los desarrollos tecnológicos de materiales, de procedimientos, de sistemas de cimbras, herramientas, nuevas fórmulas del concreto, aditivos. Hay una gran variedad de cosas, porque de otra manera nosotros estamos condenados a quedar obsoletos si no estamos atentos a eso. Entonces, es un nicho que nosotros constantemente estamos trabajando, con o sin pandemia, no cambia nuestra visión. Excelente, gracias, Toño. Nacho, y luego concluimos con Jorge. Denos buenas noticias para el gremio acerca de qué tipo de cosas vamos a estar diseñando en los próximos años. ¿Cuál va a ser ese requerimiento? Yo lo que creo es que es muy complicado poder descifrar el futuro. Lo que sí creo es que lo que va a pasar en el corto y mediano plazo es que lo que ya veníamos viendo que nos daba señales de vida se va a acelerar unos cuantos tiempos.
o sea, unos cuantos años. Hay dos grandes cambios. El primero es entender que tenemos que estar atentos al mercado. O sea, más que poder definir cuál es el producto que voy a ver en 3 o 5 años, es saber que hoy más que nunca tengo que saber qué está pasando con el mercado, qué es lo que quiere, medirlo, informarme. Te puedo decir que el alto porcentaje de los desarrolladores no hacen ni siquiera análisis, ni siquiera a quién le vende. Déjate para ver a quién le voy a vender, sino a quién le estoy vendiendo. Es bien importante que entiendan la importancia de entender al mercado y estar documentándose constantemente para ver los cambios y poder adaptarse a esa parte. ¿Por qué? Porque el mercado de repente piensas que va hacia un lugar y puede tener una tendencia que cambia, ¿verdad? Entonces es constantemente estarse documentando para poderse adaptar a los nuevos mercados según nos vayan dando señales. Las señales son distintas. Poder decidirte cuál es el producto en el futuro, pues se piensa que la parte vertical va a tener más fuerza, definitivamente hablando. Los formatos cada vez son más chicos, el presupuesto de las personas no sube tanto, los costos aumentan, entonces eso nos lleva a formatos más chicos. Creo que eso es innegable y la parte de rentas también. Pero de repente los mercados te dan algunas sorpresas importantes que hay que estarlas midiendo. Lo que sí ya cambió y va a ser cada día más fuerte, más que el producto, es la forma de vender o la forma de comprar. Eso ya cambió. O sea, en los últimos 3 meses la gente que ha vendido 100% bajo esquemas digitales. O sea, la participación del cliente o el consumidor en un contacto físico es prácticamente nula o un porcentaje muy bajo. Cuando eso lo veíamos a 5 o 10 años. La forma de comprar es la que ya compró, la que ya cambió. Y ahí sí creo que todos los desarrolladores y todo el mercado se tiene que adaptar a esa parte. El producto, te diría que todavía tenemos producto similar a unos años, hay que estarlo midiendo, pero la forma de vender esa ya cambió y esa no se va a ir para atrás, ¿verdad? Esto que estamos implementando ya cambió y llegó para quedarse. Que incluso la forma de vender tiene que ver con cómo diseñamos, ¿eh? Exactamente, Totalmente. claro, totalmente. Jorge, y contigo concluimos. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que, por un lado, creo que México en el tiempo está en una posición muy importante que tenemos que aprovechar, que es el bono demográfico. Es el bono demográfico que tenemos y toda la gente que va a entrar a la parte productiva va a ser, y tenemos que aprovecharlo, que México tenga un buen crecimiento y que tenga un buen futuro. Y va a ser aquí, va a sonar como venta, pero yo creo que la visión que tenemos nosotros en IDEI va muy alineada con lo que siempre hemos hecho y lo que se va a tener que haciendo, que es crear proyectos inmobiliarios únicos y vanguardistas que mejoren la calidad de vida de la gente. Entonces, siempre tienes que estar pensando en adaptarte al cliente, adaptar lo que quiere el mercado, porque necesitas ver cómo va a tener él mejor una calidad de vida y tienes que hacer cosas únicas y vanguardistas para poder seguir saliendo adelante. Porque si no te adaptas y si no vas cambiando, vas a quedarte estancado y no vas a seguir con todo esto que viene caminando. Muchísimas gracias, Totalmente. Jorge, Toño, Nacho, por acompañarnos. Gracias. Y por nuestra parte es todo. Y les agradecemos su atención al evento. Entonces nos despedimos. Gracias. Gracias. Gracias.